El primer imperio que se desarrolló en Mesopotamia fue el imperio acadio. Aunque en su autorrepresentación política monarcas como Naram-Sin en su célebre estela se presentan como monarcas teocráticos, militares, protegidos por los dioses para una gran expansión que les convierten en reyes de las 4 regiones, de las 4 partes del mundo conocido, lo cierto es que lo que nadie discute es que los acadios fueron una potencia que monopolizó la lengua y la economía del periodo, básicamente durante finales y comienzos del tercer milenio antes de Cristo. Con el hundimiento del imperio acadio, por su propia debilidad interna y también por las invasiones de varios pueblos procedentes de los montes Zagros, se recuperó un espacio para la autonomía ciudadana. Mesopotamia trasladó de nuevo el centro de gravedad de su política a las ciudades que comúnmente denominamos sumerias, las ciudades de la Baja Mesopotamia, y se abrió ese periodo que algunos historiadores definen como el neosumerio o como el renacimiento sumerio, y que lo llamamos así fundamentalmente por lo que ya he dicho, la recuperación de la hegemonía en el sur de Mesopotamia, y en segundo lugar porque los monarcas, lejos de presentarse como grandes reyes guerreros y conquistadores, aspiraban fundamentalmente a presentarse tras un ideal que es el del rey benefactor, el rey que se preocupa de su ciudad, que construye, que cuida los templos dedicados a las divinidades tutelares de las ciudades y que en cierta medida viene a hacer una tabula rasa de todos esos años de dominio acadio en los que las ciudades habían quedado incluidas en un imperio supraciudadano como fue el imperio de Sargón o el imperio de Naram-Sin, en definitiva el imperio acadio. Es precisamente en ese contexto del neosumerio, en ese contexto de esos monarcas que reinician los principios básicos de su realeza en el ámbito sumerio, que empezamos a encontrar los primeros textos legales mesopotámicos. La ley se convierte, por tanto, en un vehículo a través del cual el monarca se puede representar como un monarca benefactor, como un monarca preocupado por la igualdad, que va a eliminar cualquier tipo de opresión y que en cierta medida abre un tiempo nuevo. Todos los códigos legales mesopotámicos que conocemos son de este periodo del renacimiento sumerio y se reparten entre el tercer milenio antes de Cristo y la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. En una serie de materiales diversos, a veces estelas de diorita, a veces tablillas de arcilla, son 4 principalmente los códigos legales que conservamos de la antigua Mesopotamia y corresponden además a monarcas que ya vimos en otro vídeo, marcaron ese periodo previo al despegue de Babilonia con la figura de Hammurabi, en la que una serie de monarcas dotados de una gran personalidad colocaron a sus ciudades al frente del escenario político y territorial del momento. Esos códigos son fundamentalmente el código de Ur-Nammu, compuesto hacia el 2000 a.C., quizá un poquito antes, y cuyo responsable es el rey Ur-Nammu, responsable del despegue de la denominada tercera dinastía de Ur, una de las primeras fases hegemónicas de la ciudad de Ur posterior al hundimiento del imperio acadio. También las leyes de Esuna, que están compuestas en torno al siglo XX a.C., las leyes de Lipitistar, que corresponden a la realeza que este monarca ostentó en la ciudad de Mari, una de esas ciudades importantes durante ese periodo que en un vídeo anterior denominamos el Paleobabilónico. Estas leyes habrían sido compuestas en torno al siglo XIX a.C. y obviamente la culminación de estos códigos legales, que en cualquier caso no es, como hemos visto, el documento legal más antiguo que tenemos en el Próximo Oriente. Ese honor le correspondería al Código de Ur-Nammu, el último documento en esta serie y quizá el mejor conservado y más completo es el Código de Hammurabi, compuesto y difundido en torno al siglo XVIII, hacia el 1700 a.C., coincidiendo con el esplendor de ese monarca. Tenemos que fijarnos que todos los códigos son promovidos por importantes monarcas del neosumerio o de ese periodo paleobabilónico,
son difundidos también a través de un sistema epigráfico que lo que busca por medio de las inscripciones es dar visibilidad y dar, por tanto, posibilidades de cumplimiento a la ley, y corresponden a momentos en los que Mesopotamia se quiere liberar de ese antiguo yugo acadio y los monarcas de las distintas ciudades quieren presentarse como monarcas preocupados por el orden, la paz y la seguridad de sus ciudades y de sus ciudadanos. De entre todos los códigos legales mesopotámicos, sin lugar a dudas, el más célebre, también porque es uno de los más completos, es el código de Hammurabi, el rey de Babilonia responsable del esplendor de Babilonia en torno al siglo XVIII a.C. Es un código que se conserva en una hermosa estela de diorita negra, una piedra importada por Hammurabi para dar evidencias de su capacidad comercial y de contacto con el exterior, lo que nos habla también de sus notables habilidades diplomáticas para las relaciones internacionales, que se conserva esa estela en el Museo del Louvre en París. Mide aproximadamente 2,25 metros de altura y en sus partes más anchas alcanza hasta los 50 centímetros. Aunque ese documento, que pretendía dar publicidad a la ley y a la jurisprudencia previa que se había dictado en Babilonia, probablemente incluso antes de Hammurabi, obraría en algún lugar destacado de la ciudad de Babilonia, fue encontrado como botín de guerra en la ciudad de Susa, al sur de Mesopotamia. Allí fue llevado por el monarca elamita Sutrug-Nahunte, que también robó la estela de Naram-Sin y la llevó como botín a Susa, donde fue encontrada por los arqueólogos. Esa estela de diorita, el código de Hammurabi, ha contribuido a que conozcamos muy bien la política desarrollada por estos monarcas del periodo que denominamos babilónico y en particular por el propio Hammurabi. Pero además de retratarnos la personalidad del monarca, que aparece en la parte superior de la estela recibiendo la ley de Samás o de Marduk, la divinidad tutelar de la ciudad de Babilonia, que él contribuyó a encumbrar, el contenido nos revela una sociedad bastante compleja, muy estratificada y con una serie de preocupaciones fundamentales propias de una sociedad espléndida en su desarrollo político, pero todavía muy primitiva, muy basada en la agricultura, muy basada también en el comercio, y cuyas diferencias sociales se articulan en función del servicio o no al palacio y por tanto de la libertad o no de los ciudadanos. Es célebre en el articulado del Código de Hammurabi la alusión a varias instituciones como la Tirhatu o la Seriktu, que tienen que ver con el contrato matrimonial, que es concebido como un contrato también económico, como un intercambio de bienes entre familias, y sobre todo la alusión a los Bardum, Muskenum y Abilum, esos tres estamentos de la sociedad mesopotámica que condicionan en cierta medida la aplicación de la ley. Lo que sí es importante subrayar es que, frente a lo que podría pensarse, el Código de Hammurabi es sencillamente una compilación legal. No se trata de un código dictado de una sola vez, sino más bien de la recopilación de una serie de dictos, de una serie de disposiciones del gobernante que generarían la jurisprudencia básica de ese nuevo tiempo que, con un documento monumental como este, Hammurabi contribuía a abrir en su ciudad, en Babilonia. Pese a su antigüedad, los códigos legales mesopotámicos son un ejemplo de la modernidad que la administración de justicia y las disposiciones legales pudieron alcanzar en un periodo tan temprano de la historia como el que estamos estudiando. En primer lugar, es cierto que todos estos códigos presentan, como sabemos también por la tradición del Antiguo Testamento, en el caso de Moisés en el Sinaí, una ley recibida directamente de los dioses, una ley teocrática emanada, por tanto, de la divinidad, como una vía también para legitimarla y para hacerla totalmente inmutable. Pero, al margen de eso, hay muchos elementos de modernidad, como decía antes, en los códigos. En primer lugar, lo hemos referido
hace apenas unos minutos. Todos estos códigos lo que buscan es dar publicidad a una ley que probablemente con una administración de justicia oral se venía ya practicando durante generaciones previas. Esa es la razón que explica la existencia de una cierta estratigrafía, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, y que convivan expresiones que son herencia de la tradicional ley del talión con otras en las que se establecen multas o compensaciones pecuniarias para quien haya infringido un daño a otra persona. Es una evidencia también de la modernidad de la administración de justicia en Mesopotamia el hecho de que se constituyan, como sabemos por el Código de Hammurabi, una serie de tribunales de justicia popular que permitan a la sociedad, como jurado popular, formar parte de las causas y de los procesos judiciales. Y eso permite educar también a la sociedad en los derechos y los deberes de su pertenencia a un determinado Estado. También resulta muy moderno hacer una lista de los que son los principales delitos sobre los que se legisla. Siempre la ley, para los historiadores, tiene un carácter positivo en tanto que nos informa sobre cuáles eran los problemas jurídicos a los que la administración ordinaria de una ciudad-estado se enfrentaba. Y esos delitos no han variado mucho, tristemente, de los que llenan las portadas actuales de nuestros periódicos. Delitos contra la administración de justicia, es decir, prevaricación, uso del poder público como vía para el enriquecimiento o para el ajuste personal de cuentas. Hay también delitos contra la fama de otras personas. El falso testimonio sin pruebas es perseguido notablemente en el Código de Hammurabi, y hay delitos también contra la integridad física de otras personas y, obviamente, en sociedades muy marcadas por el sistema familiar, delitos de carácter matrimonial o relacionados con la propiedad y el contrato de propiedad que se implica en el matrimonio. Además de estos signos de modernidad, los códigos legales de Mesopotamia tienen la virtud de que exigen, para probar cualquier delito, la presentación de pruebas. No en vano, una de las afrentas o de los delitos más perseguidos es, como decíamos antes, el falso testimonio. Si alguien acusa de algo a alguien y no puede probarlo, el acusador será condenado por comprometer la fama de otra persona y por hacer trabajar en vano al sistema judicial. Y quizá el último elemento, que sobre todo aflora en el Código de Hammurabi, que evidencia la modernidad de estos códigos legales, es el hecho de que, frente a ese ojo por ojo y diente por diente tradicional de la ley del talión, que todavía sobrevive en algunos artículos del código, se establezca un sistema de sanciones por vía pecuniaria, de multas, que además se ajustan a las distintas diferencias sociales que se perciben en las ciudades-estado de Mesopotamia, que vieron florecer esta primera manifestación de la administración de justicia puesta por escrito al servicio de la exaltación del gobernante y de la mejor convivencia entre los ciudadanos.